el punto de explorando nuestra fe. Explorando nuestra fe. Y de la forma más sencilla, ¿cómo nos convertimos en cristianos? Pues vamos a orar y a pedir la dirección de nuestro Dios para que Dios use su palabra y hable a nuestro corazón. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de acercarnos a ti a través del estudio de tu palabra. Señor, te rogamos que el Espíritu Santo use tu palabra que ya ha sido puesta en nuestros corazones para que entendamos más, para que nos acerquemos más, para que comprendamos más. Que tu Espíritu Santo, Señor, revele alguna cuestión por ahí que todavía no entendemos, o que podamos, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón para que pues tú hables de alguna forma especial a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra que es verdad, es fiel porque te representa a ti y viene de ti. Gracias, Padre, y oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Como dije, les quiero compartir algunos pasajes bíblicos. Bueno, quisiera más bien que haya algo de interacción. Déjenme compartirles primero leyéndoles los invito al Evangelio según San Juan. Busquen allí el capítulo 1 y vamos a leer unos 14 versículos del Evangelio según San Juan. A ver, digan amén cuando lo tienen. Bueno, ¿cómo estamos? San Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. Se los voy a leer, lo tengo aquí en la versión internacional. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria correspondiente al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, esta es la palabra de Dios aquí en Primera de Juan. Y las preguntas que yo tengo para hacerlos pensar en esta tarde, es mi deseo animarlos, ya dependiendo el nivel de relación que ustedes tengan con Dios. Yo pregunto, hermano o hermana, ¿cómo llegaste? ¿Por qué eres cristiano? ¿Cómo llegaste a ser cristiano? ¿Cómo te convertiste en cristiano? El llegar a ser cristiano tiene dos lados. O sea, el llegar a ser salvo, el llegar a ser hijo de Dios tiene dos lados. El lado humano de la salvación y el lado divino de la salvación. Primero vamos a verlo desde el lado humano. ¿Alguien quisiera comentar por qué soy cristiano? ¿Por qué no eres budista? ¿Por qué no eres de otras religiones orientales? O bueno, voy a suponer que como cristianos, nada más somos cristianos. ¿Alguien quisiera comentar por qué eres cristiano? ¿Naciste en una familia evangélica? ¿Te hablaron el evangelio en camino?
cómo me convertí en cristiano. ¿Alguien quisiera compartir en un testimonio muy pequeñito o algo así? A ver. Aquí, doctor. Yo soy cristiano porque me compartió, primero que nada, me compartió un tío mío de Chiapas, que nos venía y nos platicaba mucho de un hermano Chambord, que algo así se llamaba. Luego tuve un primo que iba diario a la casa y nos compartía, nos compartía, nos compartía. Y nosotros no hacíamos caso, inclusive lo poníamos a echar trago y él le echaba trago, ¿eh? Pues caía en nuestras redes, ¿no? Y era fiel, pero pues le entraba. Después mi cuñado Mauricio fue y César fueron quienes empezaron a hablar de Cristo como familia y llegamos pues a un punto de que después de que me habló él de Cristo como a los 8 años, más o menos, 8 o 6 años, recibimos a Jesús por cuestiones de trabajo. Yo tenía un muy buen trabajo, tenía un buen salario, pero era un trabajo políticamente acomodado, donde los vicios abundaban. Había cocaína, había alcohol, había lana, había mucha lana, había buena capacidad económica. Y en una ocasión tuvo un problema con mi jefe era homosexual. En una ocasión me dijo, oye, pues necesito una prueba de lealtad, por eso sigo pobre, no se la di. Le dije, pues hago lo que quieras, pero pues aquellas no se las doy a nadie. Entonces, no, pues empecé a tener problemas con él, me cambió de puesto, me bajó de puesto a la mitad, y oye, caí en una depresión, pero pues a mí ya me gustaba pues el polvo, ya me gustaba el alcohol, y llegué al punto del intento de suicidio. Esto es un testimonio para que todos lo escuchen también, ¿eh? Llegué al punto del suicidio, de quererme quitar la vida ahorcándome en la regadera de mi casa, pero las 3 veces que lo intenté, en las 3 veces intervino Dios por medio de mi cuñado Mauricio, que se oye de película, ¿no? Y no se los puede él ya platicar porque ya no está. Pero cuando si él estuviera, él lo sabría y lo comentaría. Y mucha gente conoce entonces este testimonio. Y cada que yo me subía a una cubeta y me iba a poner la soga al cuello, como dicen, sonaba el teléfono y era Mauricio para ver qué hacía, para ver por qué no había ido a trabajar, para ver por qué no lo iba a ver, que me invitaba a su iglesia. Fueron 2 veces. La tercera vez que yo me subo al lugar a ponerme la soga y cierro los ojos y lo que veo es a mi hija mayor, tenía 3 años, entrando a casa y viendo la imagen, o sea, como que un flashback, viendo la imagen de su papá colgado en la regadera y Diana con Samuel cargándolo. Pues es una imagen que a mí me impactó y que yo dije, no, esto no lo quiero. Entonces me llamó Mauricio y le dije, voy para allá. Andaba yo, pero pasadísimo de droga y de alcohol. Fui a su casa, hablé con él, me consoló, me abrazó, y de ahí me llevó a su iglesia. Y en su iglesia, la segunda asistencia que tuvimos en la iglesia, mi esposa y yo recibimos a Cristo. Yo lloré esa vez en la iglesia y sentí que me pusieron la mano en la espalda y yo volteé y le dije a mi cuñado, oye, ¿quién me abrazó? No, pues nadie, aquí estábamos tú y yo, estaba Diana, le digo a Diana, mi esposa, ¿quién me abrazó? Nadie. Aquí estábamos todos juntos, nadie te abrazó. Y fue cuando comprendí que Jesús me amaba, porque nos dieron una palabra que, pues como a todos nos pasa, ¿no? Que oímos la palabra y parece que se nos sorprende que, oye, tú le dijiste al pastor lo que pasó, o sea, tú le has platicado al pastor esto, y así como que nos sorprende que Dios nos habla a cada uno. Pues desde ahí a la fecha, con mis altas y bajas, con mis distanciamientos, con mis faltas de atención a Dios, pues aquí estoy, ya tengo casi 19 años en la palabra. Y pues aquí está, mi testimonio es un poquito más largo, pero bueno, se los resumí a 5 minutos. ¿Alguien más quisiera compartir algún testimonio? ¿Cómo llegó a Cristo? ¿Cómo llegó al punto de salvación? ¿Por qué es cristiano? ¿Por qué no es, como dije, budista o de otra religión? ¿O por qué decidió ser cristiano? No sé. Bueno, yo les voy a platicar. Yo crecí, siempre que doy mi testimonio en algún lugar.
Hago el mío, ¿no? ¿Se oye un eco aquí? Y ya lo quité, doctor. Ok. Cuando yo siempre digo, bueno, yo nací protestante. Nací en una iglesia de las reformadas de las protestantes. Allí cuando era bebé me rociaron y cuando tenía la edad de 16 años hice mi profesión de fe. Me dieron la primera comunión, me hicieron miembro en plena comunión de la Iglesia Nacional, y me dijeron que pertenecía a la Iglesia Mundial también. Pero crecí conociendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, amando, yendo a la escuela dominical y conociendo de Dios, pero también crecí bajo la influencia de la excusa del pecado de todos, ¿no? Me enseñaron el camino del pecado y me gustó y una lucha muy grande en mi vida. Yo creo que la gracia de Dios siempre ha sido grande y me sostuvo y bueno, aquí estoy. Crecí medio huérfano y salí de la selva, de un pueblo de la selva por el Papaloapan a la Ciudad de México con la primaria para estudiar la palabra de Dios en un seminario bíblico y aprendí más de la palabra de Dios. Se me dio la oportunidad de estudiar más. A la edad de 18 años fui a la secundaria y se me dio la oportunidad de estudiar más y me fui por el lado de la prepa y la medicina y bueno, terminé ya la carrera por ahí con una gran lucha, como dices hermano Edgar, con una gran lucha con el pecado, con la carne, con el mundo, pero persistiendo pues más al lado del cristianismo y queriendo ser santo y hacer la palabra, vivir la palabra de Dios y hacer su voluntad. Y aquí estamos, permaneciendo en la gracia y en la misericordia y en el amor de Dios, tratando de compartir. La idea de explorar nuestra fe, que es que quisiera compartir, porque lo poquito que voy percibiendo de ustedes son una gran familia y además quiero animarlos a que vayan adelante en Cristo. La persistencia de los santos, de los cristianos, debe ser hasta el final. ¿Cómo nos hicimos cristianos? Según Romanos 3:23 dice el lado humano de la salvación, hermanos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tienes excusa? ¿Te estás retrayendo? ¿Estás echándole la culpa a alguien o a algo, a tu propia vida? O sea, yo crecí huérfano con muchas dificultades, pero pues voy adelante porque algo sucedió. Te voy a platicar el lado humano. Ya dije que primero pues me rociaron cuando era bebé, pero después entendí que la escritura decía que se debía hacer. Y ahí te va. Romanos 3:23 dice que todos pecamos. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y alguien busque, por favor, Romanos 5, Romanos 6:23. Romanos 3:23 dice, todos pecaron. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Alguien que lo busque y lo lea, por favor. Ya lo tengo. ¿Sí? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, y como todos hemos pecado, o sea, nadie tiene excusa, todos estamos mal. Podemos leer en Romanos capítulo 2 y 3, donde dice que no hay justo ni un uno, nadie busca a Dios, todos estamos mal. Y cuando somos capaces de decir, no, es que yo no he cometido pecados grandes, yo no he pecado, pues nos estamos condenando más a nosotros mismos, porque en realidad ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Y cuando decimos que no hemos pecado, pues nos estamos ocupando de la carne. Hablando de dónde estoy, la fe, explorando nuestra fe. Bueno, ya he reconocido yo que soy pecador. Empezamos predicando el evangelio de alguna forma y vamos a hablar de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3. ¿Cuál fue el mensaje de Juan Bautista y el Señor Jesucristo? Alguien busque Mateo 3:2
y Mateo, alguien más busque Mateo 4:17. Mateo 3:2 y Mateo 4:17. Aquí vamos a ver nosotros el mensaje inicial del precursor de Jesucristo y el Señor Jesucristo mismo. Empezaron con este mensaje. ¿Alguien que los lea, por favor? Yo tengo Mateo 3:2 y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Eso dijo Juan el Bautista. ¿Y ahora qué dijo Jesucristo? Aquí lo tengo, es Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien. Este fue el primer mensaje así de un paso práctico, un paso del lado humano que tenemos que hacer los individuos es arrepentirnos. Obviamente arrepentirnos de lo que ya vimos arriba, que dice que todos hemos pecado. O sea, todos de una forma u otra hemos pecado, hemos fallado, hemos errado al blanco y somos pecadores. Entonces, Juan el Bautista y Jesús dicen arrepentíos. Primer paso que tenemos que dar. En Marcos 1:15 se nos dice arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Alguien más puede recordar que ahorita leíamos Juan 1 del 1 al 14 y en Juan 1:12 nos dice, bueno, primero dice que Jesucristo estaba en la eternidad y que vino y que aún vino a su pueblo y estaba aquí y lo despreciaron. Pero dice que hubo quien lo apreció, lo aceptó y les dio, a ver, alguien lea Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, así como Marcos 1:15 dijo, arrepentíos y creed en el evangelio, aquí dice en Juan 1:12 que al que cree, o sea, otro paso práctico en la vida, cuando ya reconocemos que somos pecadores, es necesario creer, es necesario entender. Juan 3:16 dice, allá todos no lo sabemos, ¿qué dice? El que creyere, el que creyere. Y después continúa diciendo, bueno, dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, otro paso de la vida cristiana en forma práctica del lado humano es que así como oímos, creemos, nos arrepentimos de nuestros pecados, porque eso dice la Escritura. En Marcos 16:16, el Señor Jesucristo, cuando envía a los discípulos para predicar el evangelio, les dice que es necesario creer. ¿Alguien quiere leer, por favor, Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, otra parte del lado humano que nos toca a nosotros, pues es creer y ser bautizados, obviamente. A veces los cristianos se nos ha enseñado tanto una doctrina contra obras, contra la ley, contra las obras de la ley, que hemos puesto aún el bautismo, por ejemplo, en el punto de una obra humana y dicen, no, el bautismo no salva, el bautismo es una obra humana, yo tengo fe suficiente, pero la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Para que la fe sea confirmada, necesita tener acción, obras, demostración. Abraham creyó y porque creyó, obedeció. O sea, no va solito. Creer sin obras es como el espíritu, el cuerpo sin espíritu, está muerto. Entonces, por ejemplo, si hay un pasaje pesado que dice primera de Pedro 3:21, cuando habla de una semejanza del pueblo de Israel que salió de la esclavitud de Egipto
y pasó el mar para llegar al desierto, camino a la tierra prometida, dice que hubo una semejanza ahí de los israelitas como un bautismo semejante. El bautismo dice que nos salva por la resurrección de Jesucristo. O sea, es la obra de Jesucristo, pero los cristianos deben bautizarse, los creyentes deben bautizarse. O sea, no hay tal cosa que no, o sería un versículo mentiroso ahí de la Escritura o mal interpretado. Pero Jesucristo, alguien más que lea, por favor, Mateo 28, 19. El mensaje de la gran comisión, el gran encargo del Cristo resucitado, el Cristo con toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Qué dijo? Dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, así como básico, bueno, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces los cristianos, los creyentes, los discípulos se quedan en ese tramo y dicen, no, yo tengo fe, y con la fe que yo tengo es suficiente porque dice que creer. Cuando la Escritura habla de creer, arrepentidos y creer en el Evangelio o creer, el que creyere, no nada más eso es todo. Cuando dice que solo creer o con la fe, eso no es todo. Otra vez ya lo dije, ¿verdad? La fe sin obras es muerta, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces es necesario. La razón de seguir explorando nuestra fe están mal algunos de ustedes. Si en la familia todavía hay alguien que dice, no, pues es que yo creo y estoy creciendo y bueno, soy discípulo y bueno, tiene que llegar el día en que se convierte en un verdadero servidor y no nada más un buscador esperando nada más. Los discípulos finalmente tienen que bautizarse, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, después tenemos todo el libro de los Hechos y por eso nomás es una exploración básica de nuestra fe. Pero todo el libro de los Hechos vamos a encontrar que las personas oyeron el Evangelio, reconocieron que eran pecadores, aceptaron al Señor Jesucristo, lo confesaron delante de los hombres, se bautizaron y continuaron una vida cristiana de santidad, de obediencia. Este es el lado muy humano de la salvación que nos corresponde a nosotros responder. Entonces yo los animo a ustedes como mis hermanos en Cristo, a donde estén, que vamos adelante. Ahora, rápido igual, vamos a ver el lado divino de la salvación. Nosotros sabemos que Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto y Dios es amoroso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Nosotros creemos en la Escritura y eso dice. Entonces, el hombre fue creado santo a la semejanza de Dios, sin pecado, y solo se le dio un mandamiento: no comas de ese árbol. Era todo lo que se le dijo. Bueno, se le dijo que fuera un gran administrador, un gran trabajador, pero con respecto a hacer o no hacer, nomás se le dijo, no comas de ese árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre, ¿qué hizo? Desobedeció. Consecuentemente, eso es pecado, desobedecer a Dios. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y no la hacemos, estamos pecando. Así de sencillo, simple y fácil. Estamos pecando. Dios perdona a los pecadores. En Génesis 3:15, ¿alguien quiere leer? Génesis 3:15 es la primera promesa que los humanos leemos y que nos afirma que tenemos una gran esperanza. ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Alguien que lo lea, por favor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Aquí encontramos, según nuestro entendimiento global de cristianos, la primera promesa así registrada de salvación, promesa de vida eterna, promesa de restauración, promesa de reconciliación, promesa de vida eterna para el hombre. Pero, hermanos, lo hermoso de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la santidad, de la justicia de Dios, es que Dios empezó contigo y conmigo desde antes. Dios sabía que tú lo ibas a escuchar. Dios sabía que tú ibas a responder. Dios sabía que contaba contigo, y por eso te demostró su amor. Dice alguien, por favor, que lea Primera de Pedro 1:20. 1:20, completando a Génesis 3:15, Primera de Pedro 1:20, nos habla de esa simiente. ¿Qué dice, hermanos? Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Fíjense qué hermoso dice aquí. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de Adán y Eva, ya Dios en su presencia, en todo lo que es Él, ya sabía que iba a crear una raza humana y que le íbamos a fallar. Y tenemos muchas interrogantes. Entonces, ¿por qué nos creó? Entonces, por muchas cosas. Pero lo hermoso de todo es que Dios siempre está buscando tener comunión con nosotros, ser glorificado, ser exaltado, ser alabado y adorado por esta creación que somos nosotros los seres humanos. Y desde antes ya había decidido que el Señor Jesucristo, su Hijo, vendría a este mundo. Efesios capítulo 1, de los versículos, bueno, toda esa sección desde el versículo 2, 3 hasta 6, 7, 8, Efesios 1, dice que Dios hizo algo muy especial con cada uno de nosotros. ¿Alguien quiere leer esa sección de Efesios? Efesios 1. Efesios 1, ¿qué? 3 a 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué hermoso, ¿no? Dios desde antes ya estaba pensando en ti, en mí. Dios desde antes ya estaba planeando llamarnos, redimirnos, justificarnos. Ya estaba planeando que el Salvador muriera en la cruz por nosotros, que diera su vida, que resucitara. Ya estaba planeando. Por eso es maravilloso. Ahí, como dice San Pablo, son maravillosas estas promesas espirituales que Dios ha hecho con nosotros, para con nosotros.
¿Y por qué oímos esto? ¿Por qué no somos budistas? ¿Por qué no somos de otro grupo que no ve esta gloriosa promesa? Porque Dios nos ha llamado a nosotros en Cristo Jesús. Dice la Escritura en Efesios 2:8 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues aún la fe es don de Dios. Tú y yo, ya vimos en la parte nuestra, somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos. Y no pecamos antes de ser cristianos. También siendo cristianos hemos pecado. Y seguro que hoy pecamos también. Si no pecamos, oye, pues ¿estás vivo? ¿Estás vivo? Porque si estás muerto, pues obviamente ya no pecaste. Porque entonces ya entregaste el cuerpo. Ya se acabó. Pero si estás vivo, aún cualquier cosa pequeña, con nuestros pensamientos cruzados, hemos pecado. Hemos ofendido al Señor, no hemos alcanzado su gracia, su santidad, no más bien que, o sea, me refiero a su gracia en el sentido de, no hemos alcanzado la altura de Dios, la santidad de Dios. Y Dios espera que seamos santos. Y ese es su plan, pero estamos sostenidos por la fe que Él nos ha dado. O sea, no hay nada en nosotros que diga, yo sí, bueno, yo sí respondí a Dios. Hubiera dicho, no, yo nací en el protestantismo y he crecido en la palabra y he sido santo y me he mantenido limpio y yo no he pecado. No hay. ¿Por qué Dios nos salva, nos hace santos, nos redime? ¿Y por qué no nos lleva enseguida al cielo? Porque todavía Dios espera que algo suceda en nuestra vida y a través de nuestras vidas aquí, pero aún la fe nos las dio Dios. No podemos decir, no, yo sí tenía fe y mi fe por esto, por el otro. En primer lugar, Dios nos dio la fe salvadora. Todos tenemos fe en este mundo, pero no todos tenemos fe de salvación. Por eso es muy importante entender que hay gente que dice que tiene fe y no tiene las verdaderas bases, no lo ha hecho de la forma correcta, pero algo importante, hermano. Bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios, nos dice Romanos 10:17. Por eso es necesario predicar la palabra a otros, es necesario que enviemos a otros a predicar y es necesario que, prediquemos, me refiero a que demos testimonio, a que seamos buenos discipuladores, buenos maestros, porque la gente nos está viendo. Y si la gente sabe que somos cristianos, pues la verdad es que lo estamos discipulando a la gente, para bien o para mal. Juan capítulo 6, versículo 37 dice, el lado espiritual de la salvación dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y dice, yo no lo echo fuera. Y Juan 6:44, ¿qué dice, hermanos? Alguien que lo lea. Juan 6:44. ¿Cómo venimos a Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo venimos a Cristo? Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Nuestro agradecimiento debe ser enorme al Padre. Llegamos a Cristo porque el Padre nos trajo, porque lo había predispuesto, lo había predestinado, sabía que ibas a responder, sabía todas las broncas que ibas a pasar, te ha puesto en su lienzo de trabajo para hacer de ti y de mí y de cada cristiano la obra maestra y perfecta de cada uno, para su honra y su gloria. ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Dónde estás tú, hermana? Mateo capítulo 10, versículo 22 y Mateo 24:13 dice,
el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, en esta tarde, esta es la palabra que quiero compartir con ustedes, terminando con Apocalipsis 2:10. ¿Alguien quiere buscar Apocalipsis 2:10? Donde estés, es necesario que crezcas. Es necesario que alabes, que adores. Es necesario que des testimonio. Es necesario que abandones el pecado. Ya basta, dice la Escritura, de haber vivido como antes, como los gentiles. Ya basta de todas las excusas que tenemos. Escúchelo quien quiere escucharlo. Acuérdese que Apocalipsis dice que el que es santo, santifíquese todavía, y el que es malo, pues si eso quiere hacer, sígalo haciendo. Pero no es eso para los cristianos. Los cristianos van de gloria en gloria, de mejor en mejor. Los cristianos en el sentido práctico no son perfectos. Como decía, todos hemos pecado, pero cuando ya hemos venido a Cristo no estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos en Cristo y crecemos de gloria en gloria, aunque sea de poquito en poquito. Hermanos, el que perseverare hasta el fin. ¿Qué dice Apocalipsis 2:10? No tengas miedo. Casi se me cae mi vida. No tengas miedo de lo que está por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, hermano. Coronavirus, enfermedades, accidentes. No te cambié el video porque no te vieras. Esta vida es una vida que Cristo no prometió que te salvaría y serías inmensamente feliz en el sentido de que no tendrías persecución. Hermano, las persecuciones son una bendición unadas a la vida eterna, a la salvación. Ponte en el lado de sufrir aún persecución, porque la bendición está ahí. Quiero terminar con la ilustración de unos cristianos que vinieron de allá del mundo musulmán hace unos meses atrás. Los rescataron y vinieron a Estados Unidos, y después de unos meses dijeron: hermanos, perdónenos, ya nos vamos. Preferimos la persecución allá que la vida tan libertina que aquí se vive. Demasiada comida, demasiado placer, demasiado convivencia cristiana y no hay persecución. Ya nos vamos, hermanos. Gracias por todas las bendiciones, pero mejor vamos a servir a nuestro Cristo allá. Wow, me impactó. Hermanos, qué gusto compartir. Dios los bendiga. Vamos adelante. Amén. Amén, doctor. Muchas gracias. Vamos a orar. ¿Alguien quiere decir algo? Ajá, cierto. ¿Alguien quiere compartir? Puede preguntarle, el doctor aquí está para resolver. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, efectivamente yo, por lo que escuché y bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que pues, el Señor es precisión, ¿no? Y Él ya sabe, pues ya nos ha escogido desde un principio, ¿no? Y con lo que comentaba, doctor, de que si, ¿por qué somos cristianos? Pues yo me pude dar cuenta que, pues, dependiendo de la familia, pues la tradición, ¿no? El país en el que vivimos, la tradición que tenemos, y por ejemplo aquí en México, pues es el ser católico, ¿no? Pero yo me di cuenta que yo llegué por medio de una invitación y por medio de alabanzas, pues el Señor tocó mi corazón y me di cuenta que pues en Él había verdad, había amor y que bueno, que Él de cierta forma me dijo que me aceptaba tal cual fuera yo, ¿no? Lo que nunca había escuchado de otras personas, Él me hizo sentir eso. Entonces yo dije, yo quiero esa oportunidad. Me siento privilegiada y hasta la fecha me siento así, aún dándome de topes y diciendo es que fallo día con día, que cuándo vas a entender. Entonces sí, efectivamente estoy con usted, o sea, sí es
porque estoy viva, ¿no? Y me doy cuenta que tengo error tras error tras error. Y su misericordia es infinita y yo creo que ha sido la mejor decisión que he tomado, tomar esa oportunidad que Dios me ha brindado y el privilegio de ser su hija. Muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Eh? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Noé, por redargüirnos a cada uno de nosotros. Bueno, yo también no pude hablar hace un rato porque se interfirió el sonido, pero de alguna forma yo llegué a los pies de Cristo a través de mis hijos, aun cuando mis hermanos me hablaban siempre durante muchos años. A mí me hablaba mi hermano Horacio, no sé por qué casi a todos Mauricio, pero a mí en especial fue Horacio y mi hermano César. Y posteriormente, como mis hijos estaban siendo pues convertidos a través de mis hermanos, en alguna ocasión les dije pues que yo quería que siguieran siendo católicos. Entonces hicimos como un trato, pues X tiempo vamos a ir a misa y saliendo de misa me van a decir de qué se trató. Porque ellos me alegaban que en la iglesia católica no nos explicaban como explican en la iglesia cristiana. Entonces, pues ese fue el trato. Entonces, cada 8 días que íbamos a misa, saliendo les preguntaba yo de qué se trata el evangelio, qué entendieron, qué platicaron, y así. Pero de todos modos terminó el tiempo que habíamos fijado, no recuerdo, yo creo como 3 meses, y pues no, ninguno de los dos quisieron seguir siendo católicos. Entonces, pues obviamente que les dejé que ellos siguieran en la iglesia cristiana, pero sí les dije que si la tomaban, que lo tomaran en serio, que así fuera que creyeran en una piedra, que lo hicieran bien. Entonces, pues que les daba yo. Así que permiso, no los tomé mal, yo seguí siendo católica, como dicen, por lo regular, no por hábito, por costumbre, porque esa fue la educación que recibí. Y yo no quería que mi mamá se sintiera mal, porque pues siempre decía que le estábamos faltando el respeto a lo que ella nos había enseñado. Pero ya tiempo después, gracias a Dios, ahora sí que porque mis hijos insistieron, y Dios usó a muchas personas, en especial a un pastor que a través del trabajo lo conocí, se llama José Mejía, y pues tenía todas mis dudas, siempre se las preguntaba, todo lo que hablaba con mis hermanos le decía a él, como que lo consultaba, y en alguna ocasión mi hija me dijo, es que José te está ministrando. De verdad yo no sabía ni qué era eso, decía, ¿qué es eso? ¿Qué se come o qué, no? Pero en fin, más o menos así fue la historia del por qué yo me fui convirtiendo hasta que me convencí que era el mejor camino. Fe, aún siendo católica, siempre he tenido mucha fe, siempre he creído en Dios. Nunca le he pedido a ningún santo, solamente a Jesús y a Dios, que pues en la iglesia lo veía. Entonces, por ese lado creo que pues los valores que nos enseñaron en casa, pues también nos los hicieron pues bien cimentados. Y pues todo lo que acabamos de ver, pues creo que ya lo hemos estado viendo, pero lo importante es eso, ¿no? Que en verdad lo tomemos, que como les dije en alguna ocasión a mis hijos, no importa en qué van a creer o qué aquí van a seguir, así sea en el universo, pero quiero que lo hagan bien, no que hoy sean católicos, mañana maometanos y pasado mañana nada, ¿no? Entonces, ese ha sido mi concepto. Hoy por hoy doy gracias a Dios, gracias a todas las personas que utilizó para llegar a los pies de Cristo, y pues cada vez me convenzo más. Eso sí, mi hermano Mauricio, que en paz descanse, siempre me decía que estaba mal en algo, entonces él me motivaba de alguna forma a investigar, y fue por eso que empecé a meterme más a la Biblia, porque cuando él me decía algo, decía, ay, ¿por qué? Si yo escuché esto. Entonces empecé a meterme y a estudiar y a leer, a ver qué tan cierto era lo que él decía o lo que yo había aprendido. Y le agradezco que de alguna forma por picarme, como quien dice, la cresta, pues me motivó a seguir, más bien a realmente leer la Biblia y no ser una cristiana de cada 8 días, de solo ir a la iglesia y ya. Entonces, pues gracias a Dios aprendí a interesarme más, y hoy por hoy me sigo interesando más. Pues gracias por el tema y bendiciones para todos. Buenas noches. Adelante, seguimos orando, que Dios le guíe, le ayude, le hable, que el Espíritu Santo le revele
cada vez más clara la palabra para que usted pueda oír su voz y continuar creciendo y acercándose más al Señor. Que Dios le bendiga. Gracias. Esteban. Sí, gracias, buenas noches. Pues yo quería compartirle un poquito mi testimonio, doctor, bueno, compartirlo con todos. A veces me he puesto a pensar qué se sentiría como... A ver, déjenmelo acomodo mi idea, porque yo crecí en un hogar cristiano, entonces desde que tengo memoria, pues me fue inculcado esta creencia. Nunca le he llamado religión, siempre he tenido la convicción de que, pues, que el cristianismo es una forma de vida, no una religión, y pues desde siempre he tenido esta formación, y creo que ya entrada a la adolescencia, pues uno tiene cierta convicción. Creo que uno decide qué es lo que quiere creer, si quieres creer lo que te inculcaron tus padres, o si tienes curiosidad por investigar un poquito por tu cuenta. Entonces, yo desde chico fui a escuela dominical y me gustaba mucho. Y me bauticé yo a los 14 años. Entonces, yo plenamente consciente de qué era lo que estaba haciendo, pues decidí dar ese paso de fe y ese como testimonio con la sociedad, con la comunidad de que yo estaba seguro y confirmaba mi creencia. Pero hay veces en las que me pregunto cómo hubiera sido mi vida si Cristo no hubiera llegado pues desde edad temprana. O sea, si yo hubiera tenido algún testimonio como el de mi tío Edgar o el de mi tía Mari, que son testimonios completamente diferentes, uno orillado o cargado hacia un estilo de vida más arriesgado, por así decirlo, con tantas tentaciones, o uno que era más cargado a la parte religiosa, o a tener muy arraigado lo que te inculcan los padres, pero pues creo que no es necesario que llegue como uno de estos dos extremos, porque al final, pues Dios tuvo misericordia de mí, hallé gracia en Él desde el vientre de mi madre y desde un inicio, pues pude tener esta formación. Y con el tiempo yo he visto milagros en mi vida, en la vida de mi familia, que todo lo atribuyo a que es Dios. Cuando no hay otra respuesta, sé que es Él, sé que en todo momento es Él, y no he necesitado como caer en una adicción o que me saque de las garras de alguna otra religión, sino desde pequeño tuve esta formación y pues yo me sigo preparando. Adelante, hermano, adelante. Gloria a Dios, que sigas firme y adelante hasta el final. Tomado de la mano de Cristo, adelante. Nada, felicidades, doctor. Gracias por su participación y agradecemos la palabra expuesta por Dios a través de sus labios. Y damos muchas gracias porque esté con nosotros y nada, felicidades, bendiciones. Adelante, Enrique. Me emociona oír testimonios cuando el Señor rescató a algunos de un tipo de vida o de otro tipo de vida, o como al joven, donde sea, finalmente estamos en Cristo y eso es lo maravilloso. Como dice la Escritura, Cristo nos escogió y aquí estamos. Nos llamó, nos redimió, el Padre nos ha puesto en Cristo y ahí estamos y ahí permaneceremos con su poder, con su gracia y a pesar de nuestros errores, pues vamos adelante creciendo. Dios te bendiga, Enrique. Leti. Sí, yo, bueno, primero que nada me gustó mucho el tema, felicidades y gracias por el tema. Y la verdad es que hasta apenas ahora me puse a pensar en por qué realmente era cristiana, nunca me lo había preguntado y nunca me había puesto a pensar ni desde cuándo ni como por qué. Y ya ahora ya pensándolo, como ya les había platicado, mi hermano un día me dijo que sí, él iba, no sé por qué, no sé ni por qué iba, porque aparte creo que él iba solo.
Entonces, un día me dijo, no quiero ir solo, ¿me acompañas? Y lo acompañé. Y solamente fuimos como 2 semanas, 3 semanas, 3 veces que fuimos juntos y después de eso ya no fue él y yo seguí yendo sola. Y yo un día en la iglesia dijeron que iban a hacer un encuentro y yo la verdad es que no sabía qué era, pero pues dijeron que era ir a un lugar como a acampar y dije, pues sí, está padre, pues voy, me apunto. Y ya estando ahí, entre los días, el pastor, que yo creo que es mi pastor y va a ser mi pastor siempre, aunque ya casi no lo veo, empezó a hablar sobre el perdón. Y pues todos, bueno, todos creo que a excepción del doctor saben que Germán no es mi papá, pero aunque yo lo amo, ese día hablaban sobre el perdón y de la nada empecé a llorar y a llorar, a llorar y a llorar y yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿No? Si yo vine como con otra idea. Y me puse a pensar en mi papá, pues biológico. Y yo lo único que pude hacer ese día fue empezarme a preguntar el por qué se había ido, por qué no me había buscado, qué era de él. Y pues yo solamente me puse a orar ese día y después de que lloré no sé cuántas horas y me quedé seca, pues ese día decidí perdonarlo y como que mi alma se calmó. Y ya cuando acabó en la tarde, eso fue por la mañana y en la tarde salimos como al jardín y se acercó el pastor y me dijo, ven, vamos a hablar. Entonces ya me empezó a platicar y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Chalala. Y en ese momento él me preguntó, ¿qué crees que te haga falta a ti? Y yo le dije, pues esto me hacía falta. Y él me dijo, es el momento en que puedas aceptar o seguir con tu vida así. Y a partir de ese día, yo acepté a Cristo y pues aquí sí. Y soy más feliz. Y pues ahora veo, bueno, no lo veo, platico con mi papá biológico, pero ya no con ese rencor y ya no con ese odio que tenía yo hacia él. Y pues soy más feliz. Y pues agradezco mucho por haber encontrado a Germán en mi vida, porque pues él vino a suplir toda esa parte que yo necesitaba. Y pues yo no dudo que, pues aún y con sus errores y sus cosas, yo creo que Dios me mandó a Germán para que estuviera en mi vida. Qué bueno. Pues mantén tus ojos en Cristo, porque aun cuando tenemos la pareja ideal en el momento oportuno, Jesucristo de alguna forma nos hace pasar por situaciones para que evaluemos si Él es lo más importante. Cristo ha puesto personas en nuestra vida que nos ayudan, nos bendicen, nos llevan adelante humanamente hablando, pero Cristo quiere tener el centro completo, el trono de tu corazón y de tu vida, porque Él es el Salvador, Él es el Dios, Él te ama, Él murió por ti y Él quiere mantener una comunión contigo, no solo aquí en esta tierra, con lo que poco que hacemos o cómo lo hacemos, sino hasta la eternidad. Él te está esperando en la eternidad. Él fue a preparar un lugar para ti, una morada especial para que tú disfrutes cosas que ojo no vio ni oído oyó, para que conozcas a tu Padre eterno, el Padre celestial que le dio poder a tu padre biológico y a tu madre para que te engendraran y te concibieran, pero el Padre eterno que te dio el alma y el espíritu y este cuerpo te está esperando en la eternidad y lo ha hecho posible a través de Jesucristo. Entonces mantén tus ojos en Jesucristo, lee su palabra, ora y continúa adelante. Familia, ¿alguien más? Pues qué maravilla, me da emoción. A mí me sorprende mucho y de verdad que doy gracias a Dios porque podemos leer su palabra y descubrir a través de algo que está escrito, o sea, que no es ni una tradición, ni una leyenda, ni nada, sino que es real.
encontrar la ciencia, a lo mejor, entre comillas, la ciencia de cómo fue escrita a lo largo de tantos años para comprobar la veracidad de que eso no es humano, que es el Espíritu de Dios. Y cuando descubro que es el Espíritu de Dios el que escribe ahí, que dice que Él nos amó primero, a mí se me pone la piel chinita y de verdad digo, pues qué maravilla, y no hay cómo poder decir porque a mí, Señor, pero pues ni lo pregunto, lo agradezco y digo, qué buena onda que me buscaste a mí, que me viste a mí. Y a mí me da mucha risa porque a pesar de que también en la adolescencia y más o menos en esa etapa en la que uno de repente se destrampa o se pierde un poquito, yo me acuerdo mucho que yo ahora que recapitulo, creo que desde niña el Señor me apartó y me vio porque mi mamá me inscribió en una escuela católica y siempre tuve un conflicto con las monjitas porque, pues, por sí siempre fui un poco rebelde. Y después, pues, con las monjas todavía un poquito más porque, pues, yo decía, ¿por qué me ponen a rezar lo mismo? ¿Por qué no me gusta repetir lo mismo? Y después me acuerdo mucho cuando vino el Papa a México, que mi tía nos hizo ir sin bañar a las 4 o 5 de la mañana, siendo yo una niñita ahí como de 7, 8 años, a apartar lugar a una avenida para que pudiéramos ver pasar al Papa. Entonces yo iba enojada porque me sacaron sin bañar, porque ahí vamos a ver al Papa, y luego cuando lo veo pasar, decepción de la vida, porque dije, ¿por qué tenemos que venir a ver a ese señor si en el catecismo me enseñaron que Jesús era humilde y traía un bastón? Yo pensaba de niña, un bastón de palo, porque este señor trae un bastón de oro. Yo no le quiero dar un beso en la mano, yo no quiero ver a ese señor. Y desde ahí yo dije, yo no quiero esta religión. Pero obviamente que como niña no lo conceptualizaba tal cual. Conforme fui creciendo, siempre fuimos pues medianamente católicos, porque nosotros, además de solo la tradición, pues sí íbamos a escuelas católicas, sí teníamos constantemente esta educación de buscar a Dios y de que Dios debía ser pues el centro de nuestra vida y todo a través de un aprendizaje católico, ¿no? Con muy buena intención. Obviamente mi mamá tenía ese anhelo de que nosotros tuviéramos esos valores que Dios, a través de la religión también, pues enseñan o predican. Pero pues conforme fui creciendo empecé a cuestionar y a cuestionar el tema religioso y los patrones, y pues nunca me sentí del todo contenta hasta que, gracias a Dios, mi tío Mauricio también me empezaba a platicar y yo dije, es que de aquí soy, esto es lo que yo necesito, y pues sí, empecé a enamorarme del estudio de la palabra, y Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios ha movido su espíritu a mi corazón de una forma impresionante. Cómo puedo entender su palabra, cómo puedo escuchar su voz y literalmente decir, escucho su voz. Y yo, porque Dios así me hizo, no soy una persona que le guste tanto como pues lo espiritual, me refiero en el sentido de que pues ver un milagro o ver cosas sobrenaturales. A mí me gusta más entender y ver lo real, y cuando he podido ver eso real en mi vida me explota la mente y digo, wow, ¿cómo no enamorarme de esto? ¿Cómo no vivir de esto? A pesar de todo eso, pues sí he tenido obviamente momentos en los que pues mi espíritu se apaga, no el de Dios, sino el mío, mi mente se aleja. Yo soy una persona que lucha mucho con mis emociones y con la ansiedad, entonces de ahí es de donde el Señor me rescató, y sembrar su palabra en mi mente ha sido la mejor medicina que puedo tener, y a pesar de que luego me voy, y gracias a Dios por esta época de pandemia y por esta reunión en particular, lo he dicho porque pues se ha vuelto a sembrar esa palabra en mi mente, y mi corazón así se vuelca de alegría de una forma impresionante cuando sé que lo que está escrito es real y que está escrito para mí, y que ahí es en donde uno encuentra refugio, esperanza, fortaleza y un montón de cosas. Muchas gracias, doctor Noé, por su enseñanza. Y saludo a su esposa, que ya la vi, que está muy atenta escuchándonos. Familia, yo quisiera, dentro de todo lo que aquí tenemos, uno de los principales hermanos en Cristo que nos metió fue Mauricio, pero también aquí está César.
Y yo creo que César no nos va a dejar mentir a ninguno, de que él fue un pilar importante de los que estamos aquí en Cristo. O sea, en verdad, yo recuerdo haber, no discutido con César, pero yo recuerdo haber debatido con César alguna vez en un desayuno, yendo a un desayuno y cómo lloraba y la pasión que él sentía y siente por Jesús y verlo llorar y lo como decía la palabra, el celo por tu amor, por tu casa me consume. Y veíamos a César sufriendo, padeciendo, recibiendo bofetadas, digo, no mías, pero sí recibiendo bofetadas y sí, y decíamos César, pero es que no era literal, o sea, y él lo hacía y si en alguien yo veo mucho a un mentor también de Mauricio, fue César. Conmigo César y jalamos juntos en muchas cosas y pasamos juntos muchas cosas. Aquí no va a dejar mentir, no sé si quiere abrir su micrófono, pero él no va a dejar mentir y pongo a Dios como mi testigo fiel de que César es un pilar grande en la mayoría de la familia que estamos aquí, ha sido un pilar muy grande para los que estamos aquí reunidos. Yo quiero agradecer a Dios por su vida. Sí, yo en lo personal agradezco a Dios públicamente por su vida y por la de Liz, su esposa, porque literalmente mi tío César un día me recogió literal de la calle llorando con una crisis de ansiedad bárbara. Al día siguiente me dijo, no me importa lo que tengas que hacer, paso por ti a tu casa, te llevo a la iglesia y como dice Leti, pues desde ese día hasta hoy aquí seguimos. Pero sí, gracias a Dios por la vida de mi tío César y su esposa, porque siempre tengo en mi mente esa noche de donde mi tío me encontró y ahí, pues ya de ahí para acá. Gloria a Dios. ¿Alguien más, familia? Cesarín. Hola, buenas noches. Pues agradecerle a Dios nada más. Honra y la gloria es para Él. El plan para Él era este y qué bueno que todos lo están siguiendo y pues hay que ir por más todos juntos de la mano, confiados en Él y tratando de salvar a los más que podamos a través de nuestro ejemplo y de la fe de lo que habló hoy el doctor de una manera excelente. Lo felicito, doctor. Muchas gracias por participar con nosotros porque ahora sí que fue una diosidencia que usted haya llegado al grupo. Dios le bendiga a usted, a su familia y a todos. Bonita noche y gracias por tus palabras, Edgar. Dios les bendiga. Oye, César, y tienes razón, yo no discuto. Jesús es el centro de todo, no hay otro. Jesús es el centro de todo, podrán venir historias en la Biblia, podrían venir tantas cosas, pero todos los caminos llevan a Jesús. Tienes razón, independientemente de lo que leemos, vemos y lo que platicamos, todo lo que decimos aquí es para llegar al punto medular que es Jesucristo. O sea, nada más, no es Moisés, no es nadie. Sin embargo, pues los estudios que vemos nos han enseñado, y yo creo que de algún estudio que hemos hecho, tenemos que concluir y culminar con que Jesús es el centro de cada estudio que hemos hecho. Y las comparaciones son para llegar a Jesús. Entonces, claro. Cesarín, muchas gracias. Yo siempre he dado gracias por tu vida, por eso, porque después fueron tú y Mauricio, en conjunto conmigo fueron tú y Mauricio. Y gracias, porque tú sabes lo que hemos pasado y las que hemos vivido, amigo. Sí, claro. Gracias. Claro. No, gracias a ustedes. Bonita noche. Gracias, familia. ¿Alguien más? Bueno, voy a cerrar. Doctor, me gustaría que cerrara con una oración para terminar la grabación, despedirnos. Y en lo que termina su oración, voy a poner una canción que quiero que escuchen, pero primero su oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ese amor tan grande y maravilloso con que nos has amado. Gracias por tu justicia, porque Dios, en la justicia a este mundo, tú darás a cada quien lo que merece, pero en la justicia a través de tu Hijo Jesucristo nos has dado todo tu amor. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos, porque eres santo y tú no nos has dejado a pesar que te hemos fallado. Tú has sido fiel, tú eres fiel. Te bendecimos, Padre. Gracias por la obra de Jesucristo en nuestras vidas.
Gracias, Señor, por lo que seguirás haciendo. Gracias por la obra del Espíritu Santo hoy en tu iglesia. Que bendigas a estas familias, a todos los parientes y amigos, que ayudes a todos los cristianos a tener paciencia y amor del tuyo para seguir amando al resto de la familia. Gracias, Dios, por la oportunidad de compartir con mis hermanos. Que a ti sea la honra y la gloria de todo lo dicho y de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Se me trabó esto, denme un segundito, por favor. Si no, si en 2 minutos no está, pues mañana nos vemos en la mañana. Por favor, a todos. Les agradezco su atención, les agradezco el estar aquí y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, familia. No responde, familia, pues nos vemos mañana. Es que la tengo pendiente todo el día. Nos vemos mañana. Dios les bendiga, doctor. Excelente, excelentes palabras.